Buenas noches. La Casa de la Literatura Peruana abre sus puertas para recibir a la doctora Isabel Tuzán, profesora de la Universidad de Museo. Ella es especialista en literatura peruana del siglo XIX. Incluso su tesis doctoral la dedicó a las escritoras peruanas decimonónicas y, por cierto, ha puesto mucho interés dentro de sus investigaciones en la obra de dos escritores emblemáticos en nuestras letras, Ricardo Palma y Manuel González Prada. Casualmente, el día de hoy, ella nos va a obsequiar la conferencia Manuel González Prada entre Perú y Francia. Además, recordarles que la doctora Tuzán el día de mañana también ofrecerá una conferencia, pero en la Biblioteca Nacional, a las 7 de la noche. Me refiero al local de la avenida Abancay, sobre Ricardo Palma. Para nosotros es un gusto tenerte acá en la casa. Recibamos pues a la doctora Tuzán con fuerte aplauso. Muchísimas gracias, profesor Rochiri, le agradezco la presentación, aceptar esa conferencia que se inscribe en el marco de un proyecto que presenté ante la Embajada de Francia con el apoyo del doctor Marco Marcos. Ese proyecto lleva como título, lo tienen aquí en la pantalla, y son 4 conferencias las que voy a dictar en este mes. Intercambio de los paradigmas históricos, literarios y científicos entre Perú y Francia. La primera conferencia, entonces, decidí que sería sobre Manuel González Prada, entre Perú y Francia. No voy a leer, en realidad no voy a leer nada, voy a comentar las diapositivas que he preparado. Me perdonarán si hago alguna falta, ya que no tengo un soporte escrito. Y perdonarán también, les ruego perdonen la falta de modestia, ya que esas primeras diapositivas van a ser un recuerdo de mi obra relacionada con Manuel González Prada, pero lo voy a justificar. Entonces, tienen primero, pasamos a la segunda diapositiva. Entonces aquí se ven 2 libros que edité, textos, el primero por la Biblioteca Nacional, textos inéditos, y el segundo, Baladas, por la Universidad Católica del Perú. ¿Qué tenemos en textos inéditos? Tenemos cuentos de Manuel González Prada. Esa fue mi gran sorpresa, hallar en la Biblioteca Nacional, en bóveda, cuentos, ficciones de Manuel González Prada, algunas incluso relacionadas con su vivencia en Francia, ya que hay uno de esos cuentos que empieza con, que se centra en Normandía, y otros textos enfocan al gran filósofo francés de la época de las luces, de la Ilustración, a Montesquieu. Eso está en textos inéditos, entre otros. También tenemos ahí también crónicas de Manuel González Prada sobre el París que conoció a partir de 1891. Por otro lado, en Baladas fue un trabajo que hice gracias a Ricardo Silva Santisteban. Fue la primera edición completa después de muchísimos años, por un lado las famosas baladas peruanas que se habían editado como libro con ese título, y otras baladas de temas exóticos para un peruano, sobre, por ejemplo, en relación con Francia, sobre
la matanza de los protestantes, de los hugonotes, en el siglo X, en los años 1500 y pico, ¿no? Eso es tema de una balada de Manuel González Prada. Entre sus baladas también se ve la experiencia de Francia con personajes típicos de la imaginería infantil, como Pierrot, Colombina, que son figuras a las que recrea Manuel González Prada en sus baladas. Vamos a la siguiente diapositiva. Ya. En esta diapositiva recuerdo, por un lado, el congreso, el coloquio internacional que organicé en Burdeos en 2005. El título del libro es Manuel González Prada, escritor de dos mundos. En ese libro se evoca la vida de Manuel González Prada en Burdeos, ciudad de la que donde enseño como profesora en la universidad. El proyecto de ese coloquio del 2005 era valorar el González Prada político, y todo salió al revés en realidad. Las conferencias, sobre todo las de los peruanos, curiosamente, como si, bueno, no, Manuel González Prada demasiado político, entonces los textos que se editaron finalmente fueron textos sobre la obra poética, sobre todo de Manuel González Prada. Quien se metió al pensamiento de González Prada fueron sobre todo autores extranjeros, un colega español, por ejemplo, profesores franceses y pocos peruanos. Entre los peruanos, Gonzalo Portocarrero, Ricardo Melgar y Marcel Velázquez. Luego preparé una edición de la obra de Manuel González Prada, a la que le puse como título, y el libro está acá, que lo voy a dejar para ustedes, le puse como título Ensayos. Y las fechas pueden sorprender un poco, esas fechas que aparecen, no es que me haya equivocado, 1885, 1916, corresponden a el primer ensayo que está en ese libro, que es el discurso del Ateneo, del que hubo tantas versiones, y ahí también el trabajo que hice para esa edición de la Universidad Ricardo Pan es en base al manuscrito, a las correcciones manuscritas de Manuel González Prada, el texto que está en bóveda en la Biblioteca Nacional, 1885. Antes ya se le conocía a Manuel González Prada, había publicado sobre todo en la prensa letrillas, poesía satírica y prólogos de obras de otros autores. Se le conocía como el poeta de los rondeles. Los rondeles, una forma poética que viene de la Edad Media y que los románticos y los simbolistas franceses volvieron a practicar en el siglo XIX. En cuanto a 1916, lo vamos a ver, corresponde al último texto que encontré de Manuel González Prada. El proyecto de esta ponencia decidí hacer algo al revés de lo que se suele ver, es decir, en lugar de partir del nacimiento, no les voy a hablar de cuándo nació Manuel González Prada, sino que me voy a interesar, ir a retroceder, remontarnos en el tiempo desde la fecha de la muerte de Manuel González Prada, que se acerca el centenario de esa muerte de González Prada, fue en 1918. Puse una diapositiva, una foto
que corresponde a ese año 1918, a un tema que le preocupaba muchísimo a Manuel González Prada, que era la guerra en Europa. Como una cita de la gran biografía de la esposa de Manuel González Prada, Adriana de Bernay. Adriana de González Prada cuenta en Mi Manuel el momento de la muerte del pensador. Muere Manuel González Prada el lunes 22 cerca de las 12. Dice esto en ese momento. Es un recuerdo 20 años, a los 20 años, después de 20 años. Al otro día, 22 de julio, temprano, sentada al lado de la cama, le leí los cables de la guerra y otras noticias de Europa. Entonces, había en González Prada una preocupación muy fuerte por la gran guerra entre Alemania, esa gran guerra que se había extendido al mundo, entre Alemania y Francia, y su posición era francófila, a favor de los franceses. Lo que ven en la diapositiva es esa cantidad terrible de obuses que todavía se encuentran en Francia, esos obuses que mataron a millones de personas entre 1914 y 1918. En ese mismo año, 1918, César Vallejo le dedica a González Prada el poema Los dados eternos, que incluyen los heraldos negros. Está en ese poema una dedicatoria, que es la siguiente: para Manuel González Prada, esta emoción bravía y selecta, una de las que con más entusiasmo me ha aplaudido el gran maestro. Y yo he sacado esa cita del poema, una cita en que coinciden los dos pensamientos, el pensamiento de González Prada y el pensamiento de Vallejo. Dice Vallejo en Los dados eternos, tenemos esa estrofa: Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios. Pero tú, que estuviste siempre bien, no sientes nada de tu creación. Y el hombre sí te sufre, el Dios es Él. Bueno, aquí está todo el pensamiento anarquista, en realidad libre, de Manuel González Prada en Vallejo. Después de la muerte de González Prada, muchos años después, en los años 30, el hijo de la pareja, Alfredo González Prada, publicó toda la obra inédita. Entre otros, el primer libro, me parece, que publicó fue ese poemario al que le dio como título Trozos de Vida. Y Trozos de Vida termina con estos versos titulados por Alfredo González Prada: última verba, últimas palabras, esas últimas palabras que poco antes de la muerte del escritor descubrió Adriana, según cuenta en Mi Manuel, y quedó alterada, horrorizada al ver qué estaba pensando en realidad Manuel González Prada. Leo esas últimas palabras: ida la luz de mi sol, se difunde en mi existencia una tenue claridad de crepúsculo y de estrella, convidándome a dormir. Surge un eco de la tierra y la muerte aguardo ya,
sin buscarla ni temerla. ¿Qué me importa si mi cielo oscurece ya la noche? No te amé jamás, oh mundo, negro charco de vibrillones. Al puecer de la tumba voy sin pena ni temores, con el asco por la vida, con el desprecio a los hombres. Un poema terrible, nihilista, escéptico, y se entiende entonces con eso el horror, el espanto de Adriana al descubrir esos versos. Ahora vamos a ir remontándonos y el tema, vamos a pasar de ese pesimismo absoluto, de ese abismo, vamos a ir subiendo, ascendiendo. En la edición que preparó Luis Alberto Sánchez, que es la edición más completa hasta ahora de la obra de Manuel González Prada, aparecieron textos, conversaciones que tuvo Manuel González Prada con varios jóvenes en los años 16, 17 hasta 18. Entre esas entrevistas que concedió, tuvo una entrevista precisamente con César Vallejo, que todavía no tenía nada que ver con el gran poeta que iba a ser luego. Esa entrevista Vallejo la publicó en el periódico La Reforma, 9 de marzo de 1918, o sea, estamos a 4 meses de la muerte del escritor de González Prada. Esa entrevista la tituló Desde Lima con Manuel González Prada. Le hace unas preguntas, le presenta su obra Vallejo y está esperando la opinión del maestro. Y las incorrecciones gramaticales, le pregunto evidentemente, y las audacias en la expresión. Sonríe de mi ingenuidad y, labrando un ademán de tolerancia patriarcal, me responde: esas incorrecciones se pasan por alto y las audacias precisamente me gustan. Es decir, es un visto bueno. Puede decir que con ese visto bueno de González Prada, Vallejo ya puede publicar Los Heraldos Negros. Ambos coinciden en la libertad de escribir, en la libertad de en relación a todos lo que son las normas impuestas por la gramática. Bien, lo que tenemos aquí, esa foto primero, esa foto que me encanta, que siempre vuelvo a ella, siempre con una duda y ¿por qué armé ese trabajo de esa forma? A mí me pareció que la Casa de la Literatura Peruana tiene también una meta pedagógica, didáctica, y no quise entonces algo erudito, sino valorar la obra de González Prada de otra forma. Siempre presento esta foto a los estudiantes, a los universitarios en Francia, y siempre se me viene una duda, si no les estaré diciendo una tontería, pero para esa charla entonces he vuelto a la fuente, a esa fuente tan valiosa y que merecería ser nuevamente editada. Quiero decir, mi manual de Adriana. Y Adriana, entonces es en mi manual de Adriana de González Prada que tenemos la foto y tenemos además el comentario, la explicación de la foto. Ella dice, no
no dice que está tomando, no está tomando, que es lo que les digo a los estudiantes, no está tomando, está preparando goma. Está preparando goma. La copa ahí es preparando goma para hacer esto de pegar, cortar y pegar, corregir ese manuscrito, por ejemplo, que está en la Biblioteca Nacional de Páginas Libres. Es decir, el típico acto del escritor, enmendando su texto. Eso es una toma fabulosa que hizo Alfredo de su padre en un momento inesperado, porque también cuenta Adriana que Manuel González Prada no quería que le tomaran fotos. Luego, un fragmento de ese que es para mí hasta ahora el último artículo de Manuel González Prada, publicado en la revista anarquista La Protesta. Esa revista La Protesta se puede leer en la Biblioteca Nacional, y el artículo se titula La anarquía, lleva la fecha 1 de mayo de 1916. Había mucha confusión con otro texto que fue recopilado por Alfredo. Hay un texto que es La anarquía y anarquía. Ese texto no lo recopiló Alfredo, está solo en La Protesta y en la edición de la Universidad Ricardo Palma. De ese ensayo anarquista, que es La anarquía, que es un texto largo, he sacado esa cita. Anarquía y anarquista encierran lo contrario de lo que pretenden sus detractores. El ideal anárquico se pudiera resumir en dos líneas: la libertad ilimitada y el mayor bienestar posible del individuo. Todo un programa político, el programa político de Manuel González Prada a los 70 años. El bienestar posible del individuo con la abolición del Estado y la propiedad individual. Si ha de censurarse algo al anarquista, censúrensele su optimismo y la confianza. Después de 2 años tenemos esa visión también. Y luego, referencias a la filosofía francesa, que conocía muy bien González Prada. Augusto Comte mejora a Descartes, ensancha Condillac, fija el rumbo a Claude Bernard y sirve de correctivo anticipado a los Bergson nacidos y por nacer. Es decir, González Prada sigue inscribiéndose en el positivismo de Augusto Comte. Es una reivindicación después de medio siglo del positivismo de Augusto Comte, quienes fueron, entre otros, Claude Bernard, gran científico del siglo XIX, y Bergson, filósofo de la emoción, filósofo que se acerca al impresionismo, a lo que es el naturalismo en el Perú, el instante, la importancia del instante. Este es Bergson. González Prada tenemos un conocimiento muy preciso de todo lo que se está escribiendo en el momento mismo. En la Biblioteca Nacional, por ejemplo, el año pasado estuve viendo las compras que él iba impulsando como director de la Biblioteca Nacional, y se ve que está muy al tanto de todo lo que se está publicando en Francia y manda a hacer esas compras de la filosofía más reciente. Si en 20 siglos no ha podido cristianizarse el mundo, ¿cuántos siglos tardará en anarquizarse? Ese era el proyecto político de Manuel González Prada: liberarse de un Estado al que considera como
un obstáculo al bienestar público. Mira, en esa diapositiva, si por un lado, la primera página de esa revista tan importante para Manuel González Prada, para el mundo obrero de inicios del siglo XX, la revista Los Parias. Prácticamente Manuel González Prada escribía las 2/3 partes de la revista, con, eso sí, con seudónimos. Por ejemplo, en ese número de octubre de 1906, él es el autor de lo que es como el editorial, Los Congresos, y luego el poema que viene a continuación, España. Ese número es muy interesante además porque Los Congresos aparece con una firma, bueno, se puede agrandar, pero en este caso no con la diapositiva, con la firma DS, y ese texto editorial de Los Parias lo convirtió luego en la parte de uno de los ensayos dedicado justamente a los congresistas de su segundo libro de ensayos, Horas de Lucha. Y al preparar la edición de Crítica Genética, comparación de las diferentes versiones, es como me di cuenta de que ese texto de Los Parias era de Manuel González Prada, no había sido ubicado como un texto de Manuel González Prada. Porque ¿qué pasó con la obra de Manuel González Prada? Él iba muchas veces, como muchos escritores, recortando en la prensa los textos que salían y los pegaba en cuadernos. Y en base a esos cuadernos fue como Alfredo publicó luego póstumamente los libros de ensayos, pero algunos de esos ensayos Manuel González Prada no los había recortado, es solo la coincidencia de los textos la que permite identificar esos artículos. Saqué ese fragmento de otro artículo de Los Parias en que nuevamente define al anarquista. Para el verdadero anarquista no hay pues una simple cuestión obrera, sino un vastísimo problema social. No una guerra de antropófagos entre clases y clases, sino un generoso trabajo de emancipación humana. Es decir, claramente lo que dice Manuel González Prada es que él no es marxista, más bien escribió contra el marxismo, no una guerra de antropófagos entre clases y clases, a eso remite, ¿no? Vamos a pasar a y luego España es una condena feroz de la España de 1898, esa España que visitó Manuel González Prada, esa España realista, contra la que también escribió en Los Parias cuando fue condenado a muerte un anarquista español, Ferrer. Entonces, en esa diapositiva les recuerdo primero cómo firmaba Manuel González Prada. Firmaba Manuel G. Prada, muy precozmente, desde los años 70, cuando Domingo Cortés, creo que chileno, pasó por el Perú para preparar una antología de la poesía peruana.
panteón, un Parnaso, perdón. El Parnaso peruano, Manuel González Prada, solo dio 2 líneas para presentarse y suprimió la partícula de su familia, los González de Prada. Manuel González Prada fue autor, publicó 2 libros de ensayos, Páginas Libres en París, 1894. Aquí tienen la edición. Que observamos, inmediato observamos esa voluntad de simplificar la ortografía con la supresión de la G reemplazada por la J. Lo que pasó es que esa revolución que él quería hacer, nadie quiso seguirlo en esa revolución, y cuando se publicaron en Lima los textos de Páginas Libres, incluso me parece en la revista de Abelardo Gamarra, no me acuerdo el título de la revista, pero era el mismo momento, los años 94, 95, no se respetaba la ortografía, la reforma ortográfica que impulsaba Manuel González Prada. Por otro lado, Adriana cuenta cómo recibió en París González Prada las primeras pruebas de su libro y la cólera que le dio porque la edición estaba llena además de faltas, de errata. Algunas de esas errata están corregidas al final de ese libro que está en la Biblioteca Nacional, pero no todas. Y Adriana cuenta que quiso tirar el libro a la chimenea porque era demasiado doloroso ver cómo estaba su obra, su vida en el fondo, destruida a su juicio por todas esas erratas. Y luego en 1908 publicó Horas de Lucha, que se define por esa serie de los nuestros, inspirada en parte de José Martí con Nuestra América, pero es una visión al revés, es una visión muy negra de lo que es el Perú, una sociología del Perú, en lugar de una visión histórica, ya es la representación del Perú contemporáneo. Se podría decir muchas cosas sobre Páginas Libres, los 2 libros son muy diferentes. Creo que el libro que sobrevive, que se puede leer con más facilidad hoy es Horas de Lucha, porque en esa representación del Perú de inicios del siglo XX hay mucho parecido todavía con el Perú de inicios del siglo XXI. En cambio, en Páginas Libres hay biografías de figuras hoy completamente olvidadas. Claro, hay una biografía de Víctor Hugo que publicó en el momento de la muerte de Víctor Hugo. Hay una biografía de González Vigil, el famoso pensador anticlerical que le sirvió de modelo. También textos sobre poetas españoles, escritores españoles a los que condena, como Castelar. Un texto sobre la muerte. Cuando salió del Perú Manuel González Prada en 1891, ese viaje tan inesperado, en momentos en que acababa de crear un partido, de fundar la Unión Nacional, se va. Una de las explicaciones que da para justificar su viaje es: me voy para publicar, para reunir todos los ensayos y volver con el libro de estos ensayos. Bueno, el proyecto, la realización del libro se demoró 3 años, se fue en 1891, junio de 1891, y el libro salió en París en 1894. Y ya cuando la familia incluso residieron 3 años en París, viajaron a Bruselas, nació Alfredo,
hijo de Manuel y Adriana, recibían noticias constantemente de Lima, estaban al tanto de todo lo que estaba sucediendo, acogían a los hijos de los amigos peruanos, a veces había visitas esperadas y había visitas de las que, bueno, recibían a esos peruanos por compromiso más que porque es el caso, por ejemplo, me parece, de uno de los hijos de Ulloa, que siempre está sin dinero y siempre viene a reclamar un apoyo. Y en la Biblioteca Nacional encontré una tarjeta en la que nuevamente dicen que está llegando y viene a pedirnos dinero. Son testimonios muy vivos los que permiten, los que se hallan, los que están en la Biblioteca Nacional, y vale la pena. Bueno, 3 años entonces para publicar ese libro, y después empezaron a viajar al sur de Francia, a Burdeos, estuvieron en Burdeos en 1895, se fueron a la playa a veranear con Alfredo, y de ahí pasaron a España. Debían pasar por el País Vasco, pero como había una peste en el País Vasco, decidieron ir a Barcelona. Allí en Barcelona, Manuel González Prada se entrevistó con los republicanos catalanes, con los anarquistas, los federalistas catalanes. Tuvo una buena impresión de Barcelona. En cambio, luego pasó a Madrid y la visión de Madrid fue más negativa. Y en 1898 volvieron a Francia, y desde Francia, desde Burdeos, se embarcaron para el Perú, para Lima, donde volvió a la vida política Manuel González Prada con la conferencia de Matanilela, la conferencia de agosto sobre los partidos políticos, esta conferencia que encabeza Horas de Lucha. En Páginas Libres yo me interesé especialmente en uno de los artículos que más siguió trabajando Manuel González Prada. Hay 2 textos que dejó en realidad sin acabar, inconclusos. Esos 2 textos que quedaron inconclusos, que no terminó de corregir, que se ve que siempre los estaba corrigiendo. Uno fue Notas acerca del idioma, y el otro texto publicado en Horas de Lucha póstumamente fue Nuestros Indios. Manuel González Prada no lo publicó probablemente porque el texto que no estaba satisfecho de las correcciones que estaba dando. Estaban saliendo muchas cosas en los años 1904, de forma que quería seguir corrigiéndolo. Adriana fue la que publicó Nuestros Indios en Horas de Lucha hacia 1920. Es importante saber que es una edición póstuma de Nuestros Indios. Yo me interesé mucho también por Notas acerca del idioma. Como lo ven aquí, esa es una foto del manuscrito de la Biblioteca Nacional. Vemos, por ejemplo, cómo agregó la numeración a la edición inicial de Notas acerca del idioma. Vemos también cómo aquí quitó los artículos en esa primera frase que dice Lamartine lamentaba que, y luego no lo llego a leer, que poetas y escritores no hablaran la misma lengua, etc. Bueno, ¿quiénes son Lamartine? Lamartine, lo que digo es, Lamartine y Víctor Hugo le inspiraron a Manuel González Prada. Le inspiraron, pero
Le inspiraron porque fueron a la vez poetas del romanticismo francés y hombres comprometidos políticamente, muy comprometidos en la vida política. De Victor Hugo, por ejemplo, hay que saber que tuvo una posición a favor de la República, y también Alfonso de Lamartine en momentos en que Francia era una monarquía. Victor Hugo combatió el Segundo Imperio. Son los modelos entonces para Manuel González Prada, y por eso mismo lo cita, por eso encabeza ese artículo Notas acerca del idioma con la cita de Lamartine. Esta es otra página de ese ensayo de notas acerca del idioma. Son como 10 o 15 páginas del ensayo con correcciones manuscritas de todo tipo. Yo seleccioné esta página porque en esta página precisamente trata del idioma. Es la reflexión de un filólogo. No solo quiero decir que Manuel González Prada fue filósofo, sociólogo, políticamente al final de su vida anarquista, poeta y también entonces gramático, filólogo, con ese pensamiento acerca del idioma, acerca de la historia del español, la historia del castellano. Considera que el español y el castellano está amenazado por otros idiomas, especialmente por el inglés y el francés, y le parece muy bien. Es decir, no es un defensor del castellano, sino que considera que es necesario rejuvenecer el idioma gracias a los aportes de otras lenguas. Un aspecto contradictorio del pensamiento de Manuel González Prada, no obstante, es para molestar, incomodar, es que no hablaba quechua, por ejemplo, no le interesaba en absoluto. En casa, en París, recibían a un gran quechuólogo, editor del Oriental, también muy católico, pero lo recibía, era amigo de ellos, de la pareja, y en ese ensayo notas acerca del idioma, es muy crítico hacia los idiomas regionales, como en Francia menciona el provenzal, y un autor del provenzal de la época muy famoso, Mistral, por una obra llamada Mireille, ¿no? Y también muy crítico hacia los catalanes y su reivindicación del catalán. Más bien sería un promotor del inglés como idioma universal. No habla del esperanto, pero sí a favor de la comunicación universal. En realidad corresponde a ese ideal anarquista. Es partidario por eso de simplificar la ortografía como herencia de España. Dice, cita a un filólogo de la época, Arsène Darmstaedter, La vie des mots, es la cita que he puesto aquí. Los idiomas siguen su curso, indiferente a las quejas de los gramáticos y a los lamentos de los puristas. Entonces se entiende la pelea con Ricardo Palma también por esa posición de libertad del idioma. De ahí el encuentro, al contrario, con Vallejo. En esa diapositiva quise recordar a Manuel González Prada, el poeta. En vida solo vio Manuel González Prada, fue el autor de 2 y hasta 3 poemarios que se publicaron,
Minúsculas. Minúsculas fue publicada, fue una iniciativa de Adriana de González Prada con Alfredo. Decidieron reunir 100 poemas y armar un libro con una imprenta de juguete, la imprentilla, que estaba hasta hace poco en el Instituto Porras Barrenechea, una imprenta que entra en una caja, y con eso se armó ese libro Minúscula que la Academia Peruana de la Lengua en 2015, gracias a Ricardo Silva Santisteban, ha vuelto a editar la edición facsímil exacta. Entonces he sacado esa cita de Minúsculas que corresponde al pensamiento de Manuel González Prada. El burgués, el sacripante de apoplética figura, dice ufano y rezagante. Bueno, ¿qué es el sacripante? ¿Qué es el sacripante? ¿No? Ni idea. Bueno, para mí nunca fue un problema esa palabra, porque en francés la tenemos. En realidad es un galicismo. Para la ponencia lo fui a averiguar porque pensé, alguien me va a levantar la mano y decir que es sacripante. Yo tengo mi interpretación, pero no vaya a ser que me equivoque, ¿no? Sí, es un galicismo y viene del Ariosto, del italiano. Hay una figura que se llama sacripante que ha pasado al francés, parece que no al español. Es un fanfarón, una persona no recomendable. En francés es un sacripante, tenemos la mismísima palabra. Un fanfarón, sí. Dice ufano y rozagante. Hoy poetiza el chiflado. Yo, Manuel González Prada, yo soy el chiflado. Hoy poetiza el chiflado, pero que no vale un buen soneto lo que vale un buen trufado, ¿no? Y el poema se titula Por la rosa, el carpe diem, la poesía pura. Son los dos aspectos de la obra de Manuel González Prada. En realidad, no que esos poemas contradecían su combate político, era el esteticismo, el amor a la belleza, y por otro lado la realidad terrenal al que se enfrentaba. Entonces fue iniciativa de la familia publicar Minúsculas y él luego lo aceptó. Y 10 años después salió Exóticas, poemas también al estilo de los de Minúscula, que son poemas de exaltación de la belleza. En esos mismos años 8, en 1908-1910, salió un poemario anónimo que es de Manuel González Prada, que fue Presbiterianas, poemario anticlerical en el que recopiló los textos que salían en los parias, en las revistas de combate, y poemas que no tienen nada que ver con Minúsculas ni Exóticas. Y luego aquí pongo todos los demás libros póstumos editados por Alfredo en base a esos cuadernos de recortes: Prosa menuda, Propaganda y ataque, Nuevas páginas libres, El tonel de Diógenes, Grafitos y los libros de poemas, Baladas, Trozos de vida, etc. Bueno, voy a tratar de acelerar, bueno, me traban 4 diapositivas. Aquí recuerdo la estadía de Manuel González Prada, ya la evoqué. Tuvo una vida activísima en París, en Europa también. ¿Qué fue lo que decidió ese viaje a Europa? Es que por fin tenía dinero. Vendieron la casa de la familia del centro de Lima, y eso le permitió darse ese lujo de salir a Europa y vivir durante 7 años sin trabajar, dedicándose a leer y a escribir.
En París asiste así a las clases del filósofo Ernesto Renan, muy conocido por su libro sobre Cristo, sobre que Cristo fue un ser humano y no un Dios. Asistió a muchísimos eventos, entre ellos yo señalo los funerales de Pasteur, el científico que descubrió, que inventó la vacuna contra la rabia, ¿no? Para los franceses el nombre de Pasteur suena, se estudia esa gran figura de Pasteur. Estuvo presenciando las fiestas del 14 de julio, invitado en el Palacio del Elíseo, en el año, me parece en el año 91-92. Adriana de Verneuil pudo acercarse al poder político. Ella cuenta que uno de sus primos fue alcalde de París en ese momento, pero Manuel no quiso que ella se diera a conocer y que formaran parte de la alta sociedad política francesa. Se quedaron fuera de los círculos pese a esa posibilidad. Se pasa el tiempo entonces leyendo, escribiendo, despreocupándose más o menos de lo que pasa en el Perú, porque cuando Pierola llega a Lima en 1895 están aterrados por la revolución, la guerra que tiene lugar aquí en la misma capital. Ahora bien, la visión de Manuel González Prada es una visión siempre muy independiente, muy libre. Es lo que vemos en esos versos que luego fueron reunidos en grafitos. Escribe acerca de la Torre Eiffel, inaugurada en 1889 con motivo de la Exposición Universal. Pues a él no le gusta. Dice: la Torre Eiffel, poema de la fonte y del acero, Partenón del burgués y del cochero. Sería foco de lumbre, monumento vengador, si colgaran de la cumbre a su infame constructor. Entonces, bueno, no obstante, puse aquí una pintura de la época de un impresionista que valora ese monumento. Vamos a la otra diapositiva. Se interesa mucho Manuel González Prada por la vida política francesa. Por ejemplo, le interesa y escribe acerca del asesinato del presidente de la República Francesa, Sadi Carnot. Fue asesinado por un anarquista italiano y alude a eso en una de sus crónicas que no se conocieron luego porque no fueron reunidas, no aparecieron en los recortes, sino que se puede identificar. Yo he identificado algunos de esos textos en la prensa de la época por muletillas de González Prada o metáforas favoritas de González Prada. Cuenta Adriana, por otro lado, de que fue a presenciar la degradación del capitán Dreyfus, que fue acusado, que fue todo un escándalo, el caso Dreyfus en Francia, en los finales de los años 1890 y luego hasta inicios de 1900. Dreyfus fue acusado de espionaje a favor de Alemania y entonces Francia se dividió entre partidarios y adversarios a Dreyfus judío. González Prada, por ejemplo, cuando estaban en Burdeos, en una pensión, en una casa de huéspedes, como se dice en España, salió el tema a la mesa
de quién está a favor de Dreyfus, y un cura que estaba en contra. Fue excluido el cura de la mesa y le agradecieron a la dueña, luego los González Prada, que expulsara al cura de la mesa por ese arranque contra Dreyfus. Y esta es una ilustración, un grabado de la famosa revista francesa de la época, La Ilustración, en que se ve cómo se llegaron al capitán Dreyfus rompiéndole la espalda. Luego entonces regresaron a Lima a mediados de 1898. Primera etapa de Manuel González Prada político, 1886-1889. Manuel González Prada pasó a ser el presidente del Círculo Literario después de la muerte de Luis Miguel Márquez, y decidió convertir el Círculo Literario en partido radical de la literatura, y radical remitía a la política entre otras. En la política francesa tenía un partido radical con figuras como Gambetta, luego Clemenceau, también, a quien admiraban. Manuel González Prada cuenta a Adriana que en el desfile del 14 de julio estuvieron cerca de Clemenceau, me parece. Entonces, la carrera política, el compromiso político de González Prada es, después de la guerra con Chile, la reivindicación de Tacna y Arica, como en Francia la pérdida de Alsacia y Lorena en la guerra franco-prusiana de 1870. Decidí no ponerles esa famosa cita del discurso en el Politeama, sino una del discurso en el Teatro Olimpo del 30 de octubre de 1888, inicio de la pelea con Ricardo Palma. En ese discurso tenemos: el agua del riachuelo España viene de la fuente Europa. Hoy, con algunas excepciones, no existe literatura española, sino literatura francesa en castellano. Nuestro guía debe estar, pues, en el estudio de los grandes escritores extranjeros, en la imitación de ninguno. Bueno, bien, la imitación de ninguno también puede ser un flechazo contra Ricardo Palma. Al menos así lo entendió parte del público. Y la foto de Manuel González Prada, bueno, vemos el parecido con Cáceres, por ejemplo, ese Cáceres de la resistencia de la revolución. Última diapositiva. Ya, esa última diapositiva entonces es la evocación de la esposa de Manuel González Prada, Adriana de Verneuil, es decir, nacida en una familia noble aristocrática francesa, y llegaron al Perú por casualidad. Ella cuenta cómo llegaron al Perú. Murió la madre de Adriana en Francia, entonces el padre decidió irse a Inglaterra con el hermano, ella quiso irse con ellos. En Inglaterra conocieron a un allegado a Dreyfus, el otro Dreyfus, Augusto Dreyfus, que les dijo: ¿por qué no van a ver el Perú? Pueden hacer muchos negocios. Fueron a los Estados Unidos y de ahí llegaron a Lima. Y cuando llegaron a Lima, en realidad la situación económica fue tal que se quedaron sin medios para regresar. Al menos eso es lo que cuenta ella. Por la situación, la quiebra económica del Perú, no pudieron regresar y se instalaron. Y ella empezó a ir al colegio de Belén. Se integró paulatinamente al Perú, siendo rechazada siempre
chicas como Franchuta, francesa, ¿no? Conocí a Manuel el 6 de enero de 1877. Me fue presentada en su casa de la calle de la Merced. Su madre murió el 2 de mayo de 1887. Nos casamos el 11 de septiembre del mismo año en la iglesia de San Marcelo. Fueron padrinos mi hermano Alfred de Verneuil y Cristina González Prada, hija de Mendoza, hermana de Manuel. Nuestros dos primeros hijos fueron bautizados y murieron a los pocos meses. Alfredo nació en París el 16 de octubre de 1891, en la rue de Lourmel 47. No tuvo padrinos porque no fue bautizado. Nuestro primer perro se llamaba Desprecio. Se perdió en Barranco. Después Cucho, que murió de 5 años. El último, Nani, vivió 15 años y murió en Buenos Aires, donde me lo llevé después de la muerte de Manuel. También tuvimos un gato de Angora que se llamó Mignon, nombre francés, muy engreído y querido por Manuel. Esto en realidad es el punto de partida de Manuel. Es la primera versión, una carta inédita que está en la Biblioteca Nacional, en la que cuenta sus primeros recuerdos. Y a partir de esa carta, probablemente dirigida a Luis Alberto Sánchez, pero no se indica quién iba dirigida la carta. A partir de esa carta, de 1920, después de 20 años, publicará Manuel. Nada más. No sé si la doctora Tuzán desea contestar algunas inquietudes del auditorio, o si la resolviera. No sé si hubiera preguntas, inquietudes, sugerencias al respecto. Sí, ¿cómo es? En primer lugar, mis felicitaciones, doctora Tuzán, nuestro agradecimiento como peruanos por estudiar a tan insigne pensador y escritor, y también a Sandro Chiri por la organización del evento. Dos preguntas en torno a la época en que vivió González Prada en París, el tema de la técnica y la tecnología, porque él vivió en París en los momentos de la segunda revolución industrial, ¿no? Y como ha explicado usted, relaciones con los literatos, en fin, pero también cómo fue, y la Torre Eiffel, ¿no? Acero, cuál fue su relación hacia la electricidad, el motor diésel que fue inventado en 1891, tal vez, por no tan específico, pero digamos como anarquista y la tecnología. Y la segunda pregunta, en relación a que el último tercio del siglo XIX en Francia es el siglo de las vanguardias artísticas, ¿no? Monet, los impresionistas, y en la década en que Manuel González Prada vivió en París, se pinta El Grito, ¿no? Entonces, ¿cuál fue su relación hacia las vanguardias artísticas? Le agradezco su respuesta. Bien, voy a contestar primero a la segunda. Sobre artes plásticas, yo me baso sobre todo en el testimonio de Adriana, no recuerdo ninguna mención. En cambio, sí acuden al teatro, y es el momento del teatro libre, con Ibsen, el sueco, bueno, se interesan por el teatro libre que están haciendo en ese momento, y por supuesto también se interesa por la vanguardia poética, pero los poetas hoy considerados como los más importantes de finales del XIX, es decir, a Mallarmé y a Rimbaud no aluden a su obra prácticamente. Es decir, saben mucho de otros autores menores que han pasado al olvido. Luego, la primera pregunta. Sobre la tecnología. No es un fanático de la innovación tecnológica, no le interesa, no me acuerdo de que quede fascinado por... Toma
toma los medios de transportes de la época, pero sobre la electricidad no recuerdo nada, no se interesa por ello. Gracias. Sí, cómo no. Una preguntita simple. ¿Qué cosa en el poema de la Torre Eiffel dice Le Fonte? ¿Esa palabra qué cosa quiere decir? Sí, la fonte es como el acero, es una variedad de acero. Por eso me quedé sorprendido, porque para un francés es una palabra muy conocida, ¿no? Es una aleación menos resistente que el acero. Doctora, felicitaciones por su disertación. Tengo una inquietud. En las escuelas secundarias, hasta hace poco se estudiaba el discurso en el Politeama, famoso discurso, y pareciera que últimamente se ha tratado de esconder, digo yo, entre comillas, o ser indiferente a la postura política y crítica del discurso ante una clase gobernante frente a una situación tan fuerte como la guerra del Pacífico. Mi pregunta sería, ¿a qué se debe esa indiferencia y la falta de, digamos, de difusión? Y sirve como ejemplo para nuestra clase gobernante hoy, no se ha difundido, se ha dejado de lado en los últimos años, principalmente en los círculos universitarios incluso. Yo creo que no tengo la capacidad, competencia, facultad para contestarle. Yo vivo en Francia, soy profesora de una universidad francesa, en cambio en Francia con los estudiantes suelo analizar una parte del discurso del Politeama, pero es algo muy personal, ¿no? Lo que me interesa además señalarles es que en ese discurso Manuel González Prada se define como mestizo. No sé si tiene el texto en la mente, ¿no? Ya que utiliza el nosotros, los mestizos, nos inclinamos, hay una frase así, ¿no? Es decir, el que no es mestizo, de alguna forma se define como mestizo y luego es un llamado a la violencia de alguna forma. Hay que actuar y hay que tomar el rifle e ir a combatir. Ese es el sentido de ese discurso. Tal vez por eso también quede un poco de lado ahora, porque es un discurso violento. Esa conferencia que él mismo no pronunció, ¿no? Sabe que era un joven. Fue un joven al que leyó el famoso discurso en presencia del presidente de la República. Buenas noches y también felicitaciones por hacernos conocer un poco más sobre Manuel González Prada. Mi pregunta es, usted menciona como ensayos solamente a horas de lucha y a páginas libres. El resto de sus obras no son consideradas ensayos, por ejemplo, Bajo el oprobio, Propaganda y ataque, entre otras. Es que son póstumas. Bajo el oprobio, por ejemplo, son textos que publicó después del golpe militar en 1814 de forma anónima en La Lucha, la revista La Lucha, pero fue Alfredo González Prada el que reunió en 1933 todos esos textos y le dio el título Bajo el oprobio. Los libros de ensayos que el mismo González Prada publicó fueron Páginas libres y Horas de lucha. Perdón, una siguiente pregunta. Usted lo menciona a Manuel González Prada como filósofo, sociólogo, poeta, político, filólogo, etc. ¿Qué le diría o qué opina usted de la calificación que José Carlos Mariátegui lo caracteriza a Manuel González Prada o lo define como un simple literato que no pasa a ser político, por ejemplo? O algo por ahí. Bueno, creo que siempre
también la pelea entre generaciones. Uno tiene que existir matando al padre de alguna forma. Con eso me voy a quedar con esa explicación, porque es una realidad también. Para existir se necesita ir más allá del antecesor, ¿no? Sí. Buenas noches. Una felicitación, por supuesto, con todos los concurrentes. Una pregunta de detalle. En la biografía que hace Roberto Sánchez, los dos González Prada, hay un detalle curioso que imagina a González Prada en una calle en París, en una escena donde está Mathilde Mauté, la esposa de Verlet, que es importunada por un beodo, ¿no? Y separado luego por la policía. Y este hombre se va mascullando y resultó el mismo Verlet que mascullaba y esto que yo le dediqué poemas de el esposo, digamos, abandonado o abandonador de ella, ¿no? Y algunos piensan que esa escena es inventada. No sé. Sí, hay invención también en Luis Alberto Sánchez. Para mí, por ejemplo, ese detalle que no está en Adriana, yo creo que la fuente fidedigna es Adriana de González Prada. Si hubiera ocurrido, lo hubiera escrito Adriana, ¿no? Yo parto de esto. Y además, ¿qué sucedió cuando Adriana de González Prada publicó, tengo mi tesis también, publicó Mi Manuel? Escribió Mi Manuel impulsada por Luis Alberto Sánchez. Pero luego Luis Alberto Sánchez salió al exilio y ella, cuando estaba exiliado Luis Alberto Sánchez, cuando estaba fuera, fue cuando publicó Mi Manuel. Y luego Luis Alberto Sánchez publicó Mi Manuel con el apoyo de Raúl Porras en Cultura Antártica. Y Luis Alberto Sánchez escribió que había muchas cosas que no hubiera debido decir, que no hubiera debido publicar Adriana en ese libro, que era muy violento, mucha revancha. Discrepaba él con la versión que ella daba de su vida. Entonces, para mí, la fuente más importante es Adriana. Creo que no arregla tanto la realidad como Luis Alberto Sánchez, como en ese encuentro con Verlaine que no tuvo lugar. Buenas noches. Quería preguntarle más que todo, porque este es el tema que yo vengo trabajando, que es la literatura del entresiglo, y me interesaba saber que en toda la revisión que está hecho sobre González Prada y sobre su correspondencia y sobre el tema de archivo, el trabajo de archivo que ha realizado, si tiene alguna impresión acerca de los comentarios, las relaciones o su visión, la visión de Prada en torno a todo el movimiento del modernismo y estas estéticas del entresiglo, ¿no? O sea, además de la relación que ella mencionó con Darío entre Nuestra América y el texto de Prada, si hay algún, o sea, cuál era la percepción y la postura de Prada frente a toda esta estética del periodo y estas otras formas de intervención e inscripción de la figura del letrado y literato, ¿no? En ese momento. Bueno, creo que él va por su camino, ¿no? Y leyendo a los poetas franceses especialmente, y tal vez no tan interesado por la producción literaria hispanoamericana, ya que justamente considera que es insuficiente, que no se apasiona por sus contemporáneos como Darío, como Martín, ¿no? Bien, no nos queda más que agradecer a la doctora Isabel por su magnífica conferencia, por las preguntas brillantes que se le han hecho y que han estimulado ella en respuesta